Bendiciones, queridas hermanas y queridos hermanos, en Cristo. Cristo vive en mi mujer, Cristo vive en ti. Hombre, Cristo vive en ti. Hoy vamos a hablar de corregirse para corregir. Y Jesús nos va a llevar por el camino de cómo Dios nos lleva de la mano a corregir nuestra vida. Y Él no castiga, sino corrige. Aceptemos la corrección de Dios para nuestra salvación y nuestra santificación. Amén. Y vamos a leer el Santo Evangelio, pero antes vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven, dispensador de dones, ven, luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la santa sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada del hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todos los que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser. Renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el único hijo engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Vamos a dar la lectura al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 42. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Profundo Evangelio, queridas hermanas y queridos hermanos. Seguramente vemos que nuestros hijos a lo mejor no se comportan como se tienen que comportar. A lo mejor en la familia hay alguna cosa que no nos gusta, pero muchas veces no sabemos tampoco cómo corregir porque perdemos como un control. Y vamos a ver por qué nosotros vemos más fácil la viga del otro ojo y no vemos la paja en el nuestro. ¿Por qué estamos tan abiertos al pecado del otro? Y vamos a recordar, la semana pasada hablamos de estos prejuicios, juzgar antes, porque tenemos unas heridas. Y hoy vamos a hablar de sombras o de huecos vacíos de nuestro corazón, que está creando en nosotros también un desajuste muy fuerte. Nos sentimos mal, nos sentimos no en sintonía con Dios. Por aquí viene la crítica a los demás. Nuestras sombras son parte de nosotros mismos, una parte de nosotros que no hemos aceptado.
Por ejemplo, tú dices, esta persona me cae mal, no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor es aquella parte de ti que tú no la aceptaste y a lo mejor aquellos espíritus que tú tienes o tuviste y tú lo reconoces en esa persona. Una persona soberbia seguramente se encuentra con otra soberbia y no se soportan. Una persona lujuriosa se encuentra con otra y no se soportan muchas veces. Y entonces allí viene el conflicto porque nosotros no tenemos sanado una parte de nosotros mismos. Y entonces, porque no nos hemos perdonado y no hemos pedido perdón. Y voy a explicar más adelante con un ejemplo de la vida de cada día, pero también de la experiencia que tuve en varios viajes que estaba haciendo para la sanación. ¿Qué se puede hacer para sanar esto? ¿Cómo se sana la viga? ¿Cómo se sana esta equivocación de ver a los demás mal? ¿Y cómo ayudar a nuestros hijos a perdonarse para perdonar? Lo primero tenemos que empezar con nuestra práctica, nosotros mismos. La viga son los prejuicios, las sombras. No la veo porque la veo en los demás. Entonces, para caminar en la verdad se necesita también mucha humildad. Recordaos siempre la palabra de Santa Teresa: para perdonar necesito amar, para olvidar necesito humildad. Para perdonarme necesito amarme como Jesús me ama, y para olvidarme de mis pecados necesito humillarme y ser humilde conmigo mismo. Podemos decir a las madres, ¿no? Madres, padres, sí, hay que vigilar por nuestros hijos, pero ¿qué le estamos dando? Sombras de nuestro pasado, inseguridades. Entonces hay que sanar, llenarse de amor, ir en el pasado, sanación de los recuerdos. Jesús, llévame en el pasado, llévame en el seno de mi mamá, empieza a amar. Deja que el amor de Dios te llene de amor de Dios tanto inmenso y afuera rencor con tu mamá. Es lo máximo que pudo darte el amor a través del seno materno. Claro que en el seno materno hay heridos, tu mamá a lo mejor llena de varios pecados capitales, no le devuelve, sino bendiga. Puede ser que haya tenido miedos afuera, llénate de valentía y afuera el miedo. De esta forma le vas a transmitir a tus hijos también valentía, se corrige. Por ejemplo, una madre rebelde. ¿Por qué muchas veces son tan rebeldes? Porque no aceptaron una historia. Mi papá fue así, alcohólico, fue así, mi mamá fue de esta forma y no acepté cómo es mi mamá. Como no acepté, yo soy rebelde, pero también rechazo. Recuerdo bien este ejemplo, que a lo mejor os va a ayudar a darse cuenta qué le estamos dando a nuestros hijos. Veneno o resurrección, alegría, paz, paciencia, humildad. Para eso se necesita constancia y perseverancia. Para eso se necesita llenarse de Jesús cada día, mamá. Para ser una buena madre, papá, para ser un buen padre necesitas de Jesús, necesitas ir a la misa, si es posible diariamente, necesitas de Santo Rosario para conectarte con el corazón de la Virgen María, para poner en paz tu corazón, y necesitas también poner a tus hijos al lado a enseñarle el cordón umbilical que le lleva a conocer a Jesús a través de la Virgen María. Diciendo esto, les digo este ejemplo. Una madre vino a mí, creo que estaba en la zona de Los Ángeles, California, por allí, y me dijo: mi hijo es muy rebelde. Entonces recé y Jesús me dijo: dile que ayune. Y entonces le he dicho: Jesús, pida a Jesús la gracia del ayuno. La señora se fue como diciendo: pero mi hijo, yo no tengo nada, es mi hijo que tiene que ayunar y él tiene que hacer la cosa. Llegó a casa y después de unos meses me mandó
un email en la misión diciendo, Padre, usted se recuerda de mí. Imaginaos que no me recordaba en aquel momento. Yo soy aquella señora que le dijo que mi hijo es rebelde. Usted me dijo de ayunar cuando me fui a casa. Primer sueño, en el sueño apareció Jesús y me dijo, el que te dijo el Padre no era suyo, era mío. Ayuna y déjame ayunar en ti 40 días. Y te voy a mostrar dónde está el problema. Entonces la señora se levantó y empezó a ayunar. Después, como el día 25, 30 más o menos, empieza Jesús diciendo, tienes que ir a visitar a tu papá y pedirle perdón. No lo estás visitando de 20 años. Wow. Entonces se fue. Después, en el día 39, tomó el avión porque Jesús insistía cada día, decía, tienes que ir a tu papá a pedirle perdón y a reconciliarte. ¿Cuántos años tenía su hijo? 20 años. ¿De cuántos años su papá? No habló con su papá. Quiere decir que su papá no conocía ni al niño. Se fue a su país, le pidió perdón a su papá. Se encontraron en un restaurante, se abrazaron. Su papá se cambió en positivo mucho y al final lloró y se quedaron hablando y le prometió que todos los días de tu vida lo va a intentar a llamar, a restablecer esta relación que se perdió por muchos años. Volvió en el avión, cuando volvió la señora, Jesús le dijo, me alegro lo que has hecho, y está alegre y feliz, lloraba de alegría. Y después de un periodo, Jesús le dijo, bueno, ahora hay que dar un paso más. ¿Cuál es? Es que tú privaste a mi hijo, que es tu hijo, pero es más mío que tuyo, lo privaste de un abuelo. Y esto me dolió mucho. Y ahora hay que poner en contacto mucho a tu padre con él y hay que rezar mucho porque esta sanación va a durar más tiempo. Entonces ella se dio cuenta como en un segundo la rebeldía suya con su papá de no perdonarlo. Le costó la rebeldía de su hijo por muchos años y le va a costar más años. Jesús dijo que sí. Ella dijo, bueno, puedo hacer un ayuno más para que pueda reconciliarse la historia de mí conmigo mismo y con mi hijo y para que pueda yo así un poco dar gracias a Dios por lo que pasó y por lo que va a pasar. Y Jesús le dijo, sí, pero el tiempo de sanar esta herida de 20 años y de la ausencia de tu papá en la vida de su abuelo, en la vida de tu hijo, va a tardar mucho y tú tienes que poco a poco a quitarte más el rencor y llenarte más de mi amor. Como podéis ver, es un ejemplo práctico. La mujer sí hizo, no sé después cómo siguió con el hijo, si se continuó siendo más rebelde o no, pero seguramente la oración de mamá llegó. Muchas veces nosotros pensamos que el problema lo tiene el hijo. Si nosotros somos orgullosos, soberbios, no nos gusta pedir perdón, no nos perdonamos como Judas, que sepáis que los hijos siguen siguiendo el mismo camino. Ellos tampoco van a pedir perdón a ustedes, tampoco van a pedir perdón a Dios. Y eso es más doloroso porque no llega a encontrarse con ellos mismos. Por eso la obra de misericordia, mamá, papá, padres, es vigilar con niños, adolescentes, abrirle los ojos a este mundo. Antes que hables con tu hijo, con tu hija, háblele a Dios de tu hijo y de tu hija. Simplemente diciéndole que le amas y que te diga de dónde viene esta herida. Y a lo mejor te va a decir, es una sombra tuya, es una rebeldía tuya, es una avaricia tuya. A lo mejor te va a decir, pide al Espíritu Santo que te dé esta luz y que te infunde esta luz, porque tendrás un carisma de corrección fraterna. ¿Por qué hay tanto egoísmo el día de hoy? En la sociedad, en la política, en el ambiente social y familiar.
Una de las desgracias más grandes que hay es que los niños no se les corrige con amor. La corrección muchas veces se hace, pero sin amor. No se le perdona con amor. No se le explica que mamá también, papá también, no saben muchas veces cómo hacerlo y por qué no se habla con Dios para pedir esto. Hoy en la sociedad hay un diluvio de egoísmo porque hay muchas familias que no amaron el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Como decía Papa Francisco, para tener misericordia necesitas sentirte misericordiado. Misericordiado con la confesión, en perdonarse a ti mismo para poder perdonar a los demás. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo el perdón si tú no te perdonaste? Tienes que perdonarte porque no has perdonado a tu mamá, a tu papá por años. Perdonarte a ti mismo y perdonarle a ellos y llenarte del amor de Dios. Este carisma de gracia especial te da una habilidad porque Jesús podrá llegar y también sanar estas heridas, tanto tuyo como de tus hijos. Esto es un camino cuesta arriba y nosotros tenemos que aceptarlo, porque en la sociedad de hoy hay mucha información, pero no sabiduría. La sabiduría viene solamente de este contacto con el Espíritu Santo. Esta información puede ser una información defectuosa. ¿Cómo se corrige? Con la lectura del Evangelio, con la meditación del Santo Rosario, con la Santa Misa, con estar delante del Santísimo, escuchar la voz de Dios. Porque en el subconsciente, inconsciente, siempre te van a aparecer los prejuicios las sombras. Y poco a poco tomas conciencia de la sombra, que es una gracia, y poco a poco nosotros, si tú has rechazado una parte de tu historia de salvación como un niño de 5 años, no puedes corregir ni a tu propio hijo. Si tú te rechazaste desde el seno materno, desde la infancia, alguna etapa, rechazaste a tu papá, mamá y tienes dentro algo que no es Dios, lo vas a transmitir como un virus a tus hijos. La humildad quiere decir ser auténtico, quiere decir que es una bendición. La santidad también es auténtico, la santidad es hacer las cosas nuevas, dejar a Jesús, invitar a Jesús, ven en mi corazón, Jesús, ven mis ojos, ven en mi boca y ayúdame a entender cómo puedo yo hablar a mis hijos. Pero lo primero, corrígeme a mí, porque un ciego no puede llegar a otro ciego, porque no van a llegar por el buen camino. No rechacemos nada de nosotros, porque todo hace parte de una historia de salvación. Hasta los pecados, como decía Santo Tomás, hasta los pecados. Invita la voluntad de Dios, invita con los ojos de Dios, con los pensamientos de Dios, con la boca de Dios, que te conozcas a ti mismo, para que conozca esta historia de tu salvación con los ojos de Dios. San Don Bosco decía, no basta con amar a un niño, hay que sentir si él se siente amado. No basta amar a tu niño, necesita que este amor le llegue de la entraña de Dios. Imagínate que el amor de Dios viene de nosotros, del seno materno, nos eligió Dios de unión de embriones, acuérdate, y repítelo mucho. Me eligió Dios de unión de embriones para ser santo, santa. Me lleno del amor de Dios y arrejo el rencor con mi mamá. Me lleno del amor de Dios y afuera el rencor con mi papá. Me lleno del amor y afuera el rencor con mis hijos. Y me lleno de amor y afuera el rencor o falta de amor con mi marido, mi mujer. Esto repitiendo muchas veces durante el rosario, durante el día, vas a sentir un amor de Dios grande que te lo transmite Dios. Y recuerda siempre, muestra al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. ¿Por qué? Porque es el camino de Dios, es el amor de Dios continuo que pasa a través de tu mirada, de tu boca, de tu corazón, de tu respiro, de tus gestos. Es Dios. Enseña a tus hijos la misericordia, visita enfermos, ayuda a pobres, dale y misas para los
tus antepasados, y vas a ver cómo tu hijo te va a imitar en esta forma de vivir como Zaqueos, como dar mitad de mis bienes a los pobres constantemente, cada mes. Y vas a ver cómo cambia todo. Vamos a invocar el Espíritu Santo, Espíritu de amor, sobre cada uno de nosotros, para que sentamos esta fuerza de Dios que sana nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, de paz, de ternura y misericordia. Enséñanos a perdonarnos como tú nos perdonas. Jesús, como tú nos perdonas en el confesionario, ayúdanos a perdonarnos. No hemos amado a nuestra madre, nuestro padre como tú querías. No le hemos perdonado, pero podemos ir en el pasado contigo, Jesús. Y podemos pedir, Señor, ayúdame a perdonar a mi mamá cuando estaba en el seno de mi madre, cuando estaba de 1 año, 2, a perdonarla si a lo mejor no me transmitió algo que yo quería decir. Pero perdonarme también que no amé a mi madre, a mi padre, como debía amarlo en la infancia. Y después no amar a mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tíos, con tu amor, y porque no he perdonado por tantos años. Ayúdame a perdonarme a mí para poder amarlos como se tienen que amar. Ven, Espíritu Santo, sobre mis hijos también, para enseñarle el amor desde mi perdón, desde mi rendición, desde mi perdonarme a mí mismo, para poder ahí mostrarle a ellos que se perdonen y se amen como Dios lo ama, para que seamos no Judas, sino Pedros santos de mañana, para que seamos Cristo resucitados cada día. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de nosotros y nos llene de paz y en santa divina voluntad. Amén.